realmente no trabajamos en prevención. Y si nosotros continuamos con esta política, realmente ahorita, para el 2060, vamos a tener consecuencias bien complicadas. Hemos invitado a Osvaldo Moreno, él es especialista en evaluación de riesgos y con él vamos a tratar el tema de las lluvias en Piura, Tumbes, Moquegua, Loreto, bueno, y en general en todas las regiones. Osvaldo, buenos días. Buenos días, Jorge, gracias por la oportunidad. Osvaldo, ¿qué es la gestión de riesgos? Gestión de riesgo de desastre es una nueva área, se puede decir, que se inició en Japón en el año 2011. Ya otros países vienen aplicando el área de gestión de riesgo de desastres en sus oficinas de defensa civil. Es un área transversal precisamente para el tema de los desastres, porque antes de construir una ciudad tienes que tener medidas de prevención para ellas, por dónde pasaban las quebradas, históricamente y cíclicamente, cuántos los sismos que ha habido en la historia. Y gestión de riesgo de desastres se encarga de informar al área urbana y decirle, mira, acá estamos esperando un sismo de 8 puntos o 9 puntos, entonces hay que hacer la ciudad, generar la ciudad, invertir en esta ciudad para un sismo de tal magnitud. Para las inundaciones igual, tenemos que hacer la ciudad no en las quebradas, sino tenemos que buscar los espacios obviamente alejados de estas quebradas que se activan normalmente. Entonces, gestión de riesgo de desastre es la que previene y minimiza y mitiga todos estos. Ahora, en un país como el nuestro, con una geografía tan complicada, con territorios tan agrestes y con inundaciones, inundaciones en un lado, huaicos en el otro, deslizamientos por otro lado, sequías a otro extremo. Exitosa. Es muy difícil, pues, decir que esta es si es una ciencia que podría en el Perú aplicarse en todos sus extremos. La pregunta es, ¿hay suficiente inversión del Estado en este tipo de conocimiento, en desarrollar profesionales como tú, en hacer que profesionales como tú estén en todas las instituciones, gobierno distrital, gobierno provincial, gobierno regional? Porque es en el distrito donde nacen los problemas, cuando, por ejemplo, a una persona se le permite vivir en una quebrada o en una zona que ante un sismo se va a deslizar totalmente. Históricamente el Perú hemos tenido escenarios de inundaciones en el año 92, 93, bueno, y si me pongo en el 2017, etcétera, etcétera. Nosotros como habitantes del Perú sabemos a lo que nos enfrentamos normalmente. Sabemos que estamos expuestos a todo tipo de desastre natural. En base a eso nosotros hemos debido construir ya hace muchos años y trabajar en prevención, en alcantarillados, en el norte, en Tumbes, Piura. Existen en Chiclayo algunos lugares donde tienen buenos alcantarillados. Lo que pasa es que vamos a volver al tema de la corrupción. Pero poniendo de lado la corrupción, que es inevitable, nosotros tenemos que construir ciudades que podamos en un futuro amortiguar todos este tipo de desastres naturales que nos enfrentamos. Bien lo dices tú, lluvia. Sabemos que en la época de lluvia va a haber inundaciones y sabemos también que tenemos que cubrir y proteger a la población de estas inundaciones. Solamente esperamos, mira cómo es el tema, esperamos el momento para tomar acciones. Pero si tú te vas a Chosica y ves que en Chosica siempre hay damnificados, pero son los mismos damnificados, pero en diferentes años. Así es. ¿Correcto? En la misma zona. En el mismo lugar. Entonces, claro, el mismo escenario. Entonces, ¿qué está ocurriendo? No estamos actuando ni tomando medidas drásticas para que estas personas puedan dejar esos lugares. Mira lo que está ocurriendo ahorita en Piura. Lo sabíamos que iba a ocurrir en Piura, en Tumbes. Sabíamos que iba a ocurrir. Pero, ¿qué hemos hecho ante eso? Tampoco trabajo de prevención. Mira, si tú me dices el Estado, cuando nos referimos al Estado, ¿a quién nos referimos? ¿Hay alguna persona en especial? El que está ahorita de turno va a decir, no, el que salió no hizo nada. El anterior no hizo nada. O sea, nadie hizo nada en la historia de los desastres naturales del Perú. Realmente no trabajamos en prevención. Y si nosotros continuamos con esta política, realmente ahorita, para el 2060, vamos a tener consecuencias bien complicadas. O sea, le estamos dejando a las generaciones que vienen las cosas bien mal. Muy mal hechas. Muy mal hechas en este país. Sí, una ciudad, bueno, Lima, ¿no?
una ciudad desordenada, una ciudad con un tráfico el segundo peor del mundo, independientemente del tema de desastres, claro, pero una ciudad que toda su franja popular, todas las personas de los sectores populares viven en zonas que en un terremoto o si tuviéramos que afrontar una lluvia extrema, por ejemplo, se vendrían abajo de todas maneras Sí. por deslizamiento donde viven, ¿no? Correcto, mira, ve, ahora hay mucha agua, pero va a haber momentos en que tampoco no va a haber agua. Ajá. Entonces no estamos preparados. Debemos ver con larga vista y no hasta donde nuestros ojos dan. Tenemos que tener visión en el tema de gestión de riesgo de desastres. Tenemos que prepararnos para lo que se nos viene. Ahorita, ok, ya no podemos hacer nada. Lamentablemente lo que podemos decirle a la gente es las prevenciones que ellos pueden tomar, como por ejemplo, no tomar el agua, no usar los servicios, prepararse sus cosas de valor, ponerlas en lugares donde puedan conservarlas, buscar los albergues temporales que están, imagino que las autoridades ya las han indicado, evacuar en 48 horas antes, 72 horas antes, bajar lo que es la energía eléctrica, o sea, medidas que en este momento deben tomar toda la población donde tienen amenaza de inundación. Eso es lo que ahorita eso es lo deseable. O sea, esto es lo que en este momento debemos hacer. Claro. Porque si usted me dices a mí, ¿por qué no hemos hecho trabajo de prevención? Ahorita ya no van a hacer nada. No, estamos ya con en el agua momento encima. estamos con el agua hasta el cuello. Entonces, ¿qué vas a prevenir, no? Claro, acá deberíamos trabajar, por ejemplo, en ciudades futurísticas donde intervengan los científicos, donde no haya un divorcio entre la zona urbana, los diseñadores de la zona urbana y el arquitecto y la gestión del agua. Porque siempre va a haber agua en esos lugares. Entonces tenemos que diseñar las ciudades o la nueva urbe o cambiarla para este tipo de agua y poner zonas permeables que permitan a la hora que cae el agua absorber el agua y que disminuya la velocidad del agua a la hora que ella viene con estas corrientadas, ¿no? Y cuando falta agua, usar esa agua almacenada. Correcto. Es como las amunas, que significa retención. Las amunas eran los incas, los huari, que en aquella época ponían canales de regadío con piedras permeables y estas piedras permitían absorber el agua y almacenaban los acuíferos, y en la época de sequía exactamente usaban esta agua que se iba acumulando. Entonces es importante para nosotros trabajar en la prevención, pero también una prevención futurística, sabiendo que Claro. Lima se va a quedar sin agua. Así es. Bueno, el Perú en general. el se va a Perú, quedar sin sí. agua, ¿no? Sí. El agua dulce va a ser lo más escaso de repente para las siguientes generaciones. Sí, porque las inundaciones nos dañan económicamente a todo el Perú. Mira, acabo de estar en la selva, en la ciudad de Contamana, Loreto, y las personas que invierten, lo poco que tienen, lo invierten en su cosecha. Puede ser maíz, puede ser etcétera, cualquier otro. Pero a la hora de sacar su producto, los puentes se han caído, las vías están Se colapsadas. le malogran, ¿no? Entonces, la poca inversión que estas personas tienen, las autoridades, mira, la ley 29664, la 068, tú puedes aplicar ese presupuesto para estas emergencias. Estas son zonas críticas, estas zonas críticas que sí permite el Estado invertir en prevención. Si no lo hacen, las autoridades pueden ser vacadas por esto. Si tú no has hecho trabajo de prevención, recuerden a todos los vecinos y a todas las comunidades. Las autoridades pueden ser vacadas si no han hecho trabajo de prevención. Y estas personas que están esperando que las autoridades les habiliten estas rutas para poder sacar su producto y ponerlo a disposición para que no se vean afectados económicamente, nadie ve eso. El área de desarrollo económico sostenido, el área de desarrollo de las municipalidades no trabaja, no ven en eso. Pueden dar un proyecto X, pero no ven si se necesitan carreteras, no ven si va a haber puente, no trabajan con el clima. O sea, hay un divorcio, Ajá. ¿no? Sí, tú partiste de algo interesante, ¿no? Cuando se va a seguir desarrollando la ciudad, primero tengo que planificarla. Lo que no hay es planificación. Correcto, por eso te decía que gestión de riesgo de desastre es un área transversal, ¿no? Que tiene que ver con todas las gerencias de las entidades. Debería ser convocada como opinión, ¿no? Todos deberían, es más, antes de diseñar o construir un edificio, primero hay que ir al área de gestión de riesgo de desastres para que el especialista, los evaluadores, los EVAR, puedan participar en este lugar y puedan ellos decir, sí, ahí se puede construir o no se puede Ahora, construir. La falta de vivienda
en las ciudades como Lima, en general en el Perú, pero en ciudades como Lima, hace pues que las personas vayan y ocupen cualquier lugar posible, ¿no? Es la falta de vivienda, es un Estado incapaz, década tras década, sin generar programas de vivienda en lugares que hay todavía en Lima. En Ancón, en Lurín, habrían lugares donde poder hacer grandes ciudades, pero no se hace, no se invierte en eso, y las personas obviamente en la búsqueda de un lugar para vivir van a estas zonas. Y te cuento algo que vi el otro día en la televisión. Se daba cuenta de la posibilidad de la activación de algunas quebradas. Estábamos hablando de un distrito de Lima. Y había una señora que tenía su casa y detrás se veía su casa y su pequeña granjita con sus animalitos, todo eso. Entonces la señora reclamaba que le estaban diciendo que tenía que desalojar. Y le decían que tenía que desalojar porque estaba en una zona donde su vida estaba en riesgo. Entonces cuando tomé en cuenta cómo se llamaba el lugar se llamaba Ampliación o algo así como Urbanización Río Seco. O sea, estaban en un lugar que ellos mismos lo llamaban Río Seco, lo que quiere decir es que en algún momento, de todas maneras, iba a pasar un río por ahí. Entonces, también la población, también las personas tienen que comprender que no pueden colocarse siempre en situación de riesgo, ¿correcto? Sí, mira, aquí hay varios escenarios. Obviamente el desplazamiento económico hace de que la gente migre a Lima, y Lima, una ciudad densa, una urbe densa, no le da la oportunidad a estas personas y invaden estas zonas que son zonas críticas. Y en algún momento lo mencioné y te dije que estas quebradas se activan históricamente y cíclicamente. Nosotros tenemos que ir a esa historia para nosotros saber si esa quebrada realmente se activa cada 40 años, 50 años, porque la gente te dice, yo vivo aquí hace 50 años y no hay agua. Sí, pero hace 100 años sí hubo agua, bueno, y va a volver el agua ahí. Acá en el sur nomás de Lima, en una playa, ¿no? Donde veranean personas, digamos, de clase media. Correcto, sí. ¿No? Que deberían tener mucha más preparación y entendimiento, siguen viviendo en el medio del lugar por donde va a pasar el río. No, y después dicen, no, la culpa es del alcalde, ¿no? Claro, no, acá nunca hubo agua. Por supuesto, si vive en el medio de una quebrada, de repente no hay en ese momento, pero en alguna oportunidad que la naturaleza lo decida, ¿no? Va a haber agua por ahí de todas maneras. Nosotros debemos concentrarnos en diseñar ciudades o adecuar ya las ciudades. Yo acabo de llegar de Cajamarca ahorita y he estado también por el norte del Perú. Y sí existen ciudades en Chiclayo y algunos lugares en Piura mismo donde los alcantarillados sí funcionan. Y debemos imitar esto. Esto es fácil. Hay que hacer buenos alcantarillados. Hay que enrutar bien el agua. Pero si nosotros, como te decía, si continuamos con esta política, que no hacemos estudios transversales entre todas las autoridades o las gerencias, vamos a seguir cometiendo el mismo error. Mira, recuerdo el 12 de diciembre del año 99, en Maiquetía, Caracas, se llama La Desgracia de Vargas, era el Cerro El Ávila. Este Cerro El Ávila tenía una lluvia casi de 10 a 16 horas continuos, cuando llovió, y a tal punto que hubo un aluvión. Tapó a casi, ahí murieron casi 50.000 personas y obviamente quedó tapiada la ciudad y tuvieron que evacuar a 500.000 de personas en todo el país. Entonces, ¿de qué nos sirve esta historia o esta lección? Es que en el Perú también sucede lo mismo cada cierto lugar y no tenemos ciudades emergentes preparadas para recibir una cierta cantidad, porque nos va a pasar, supongamos un sismo de 9 grados como el que estamos esperando en Lima. ¿Dónde vamos a llevar a todos desplazados del sismo? Va a ser una catástrofe. Claro, pero la gente no quiere dejar su casa, pero su casa se ha caído. Y los que vivían en edificios de 14, 15 pisos, ¿dónde los vas a poner? Alrededor del piso 1, con carpas. Entonces tenemos que saber ubicar o trabajar en lugares donde podamos llevar desplazados climáticos, vamos a llamar, o desplazados de sismos, o desplazados de guerra, lo que sea. Pero tenemos que preparar nuestras ciudades, la selva o la sierra, que son lugares donde la agricultura está creciendo, que nos salvó en la época del COVID. Apoyemos más la agricultura, hagamos trabajos de inversión y démosle la facilidad de las herramientas a estas personas para que no tengan necesidad de venir a la capital a inventar, ¿no? Ajá. De eso se trata, de desarrollar en la medida de lo posible las regiones, las provincias, para desincentivar
el hecho de que alguien, al no tener que hacer ya en su provincia, piense en la capital como una opción. Claro, porque ellos, acá no hay lugar ya. ellos son ricos, claro. ellos tienen tierras y esas tierras hay que saber trabajarlas, la agricultura. Acá no hay lugar ya, en esta ciudad ya no hay espacio, ya por lo menos no hay un espacio decente, si es que vale el término. El lugar donde vaya a ir cualquier ciudadano que venga a vivir, de todas maneras va a poner en riesgo su vida, ¿no? Y hablando del estrés hídrica que va a haber ahorita en el 2040, teníamos una estrés hídrica programada para el 2060, ahora nos dicen los científicos que nosotros estamos para el 2040, que está a la vuelta de la esquina. La estrés hídrica acá en Lima, con la población que está creciendo, y va a haber momentos en que vamos a pelear por el agua, aquí en esta ciudad. Entonces tenemos van a demandar unos barrios, unos distritos más agua. Tenemos que organizar el Perú, ver dónde tenemos las riquezas, qué lugares emergentes tenemos en la agricultura, en la minería, y tratar de descentralizar Lima y distribuirnos bien en todos lados, porque de verdad que somos un país donde lamentablemente estamos en el cinturón del fuego del Pacífico y en cualquier momento pues tenemos a los volcanes activos en el sur. Tenemos pues la espera de este sismo de 9 grados que estamos esperando. Que ojalá no venga, y bueno, no venga nunca. Y ahora tenemos un clima tropical que no existía en Lima y está generando estos relámpagos, estas lluvias que traen mayor número de agua. Mira, lo que podemos ver ahora último, lo extraño es que antes lo que llovía en un mes está lloviendo en un día. O sea, la cantidad de metros cúbicos que nosotros acumulábamos en un mes, las lluvias lo hacen en un solo día. Y si eso fuera en 1, 2, 3 días, entonces las ciudades quedarían totalmente inundadas. Escuché temprano en un medio de comunicación que este invierno que viene va a ser el más crudo de los últimos años. Sí, dice que va a ser un frío extremo. O sea, vamos a haber pasado de un calor extremo de este verano, porque de verdad que ha sido o es extremo, a un invierno extremo. En esa condición estamos. Se dijo ya desde el año pasado en algún lugar, cuando hemos estado en algunas entrevistas, que los climas extremos iban a empezar desde ahora a 2, 3 grados más en esta época, y esto el niño global va a extenderse más o menos hasta el mes hasta otoño, agosto, más o menos también va a estar por ahí. Obviamente los cambios climáticos hacen de que esto se vaya a extremos, ¿no? Mira, ahora vamos a estar con la novedad del colapso de los océanos. O sea, nosotros tenemos que ponerle más seriedad al tema del cambio climático y al cambio global que hay en todo el Perú, en todo el mundo, pero afecta obviamente al Perú, que es lo que a nosotros nos preocupa. Y nosotros tenemos herramientas donde podemos mitigar para el Perú este tipo de cambio climático, ¿no? La selva podríamos tranquilamente sembrar especies como el bambú, que captura dióxido de carbono, absorbe agua y es un producto que lo podemos usar para construir casas. O sea, tenemos que pensar en qué tipo de especies nos podrían ayudar a mitigar el cambio climático y aportar más oxígeno al planeta. Has dicho un término del cual a mí me gusta particularmente discutir siempre, que es el tema del cambio climático, efectivamente. No hay manera de hablar de cambio climático si no hablas de temperaturas elevadas, ¿no? Y si no hablas de calentamiento global. El problema cuando introduces estos términos es que inmediatamente salta alguien, un bárbaro, y te tacha pues de comunista, de socialista, de antidesarrollo, de opuesto a la industria, y comienzan a tacharte de todo para callarte. Cuando tú hablas de ecología, de defensa de los océanos, de descontaminar, de bajar la temperatura tratando de evitar quemar combustible fósil, cuando hablas de no depredar las áreas verdes, inmediatamente, comunista, inmediatamente, ¿no? Cuando menos, si no, ya un poquito más, ya te dicen terrorista y todo eso, para callarte. Pero lo cierto es que hay calentamiento global. Lo cierto es que hemos descuidado el tema ecológico. Lo cierto es que estamos yendo a la desaparición del otoño y la primavera. Estos climas extremos van a ser el futuro. No ahora, no en 10 años, no en 20 años, pero en 100, 200 años van a haber 2 estaciones totalmente marcadas, con una radiación ultravioleta insoportable en que la población no sé cómo va a vivir. Felizmente nosotros ya vamos a estar
rindiendo cuentas al Señor en ese tiempo, ¿no? Pero te digo esto porque en la ciudad, y dimos cuenta el otro día, en la ciudad de Lima y en las ciudades en general, parece que los alcaldes odian las áreas verdes, las detestan. Cuando ven un árbol parece que lo odian, lo detestan cuando ven un pasto, porque le ponen cemento a todo. Cortan y talan cuanto árbol sea posible para colocar cemento. Creen ilusamente que obra es cemento, que obra es brea, que obra es asfalto. Cuando obra también es poner más parques, obra también es sembrar más árboles que mitigan la temperatura. Leí en el diario El Comercio el otro día que estando bajo una sombra de árbol se reducen 8 grados de temperatura. Imagínate si una urbanización está rodeada de árboles. Quizás encuentres en ese lugar un microclima, pero perfecto para vivir. Mira, la deforestación es un gran ejemplo de lo que está pasando ahorita con las inundaciones. Hay una población que se llama Juancito en Loreto que ha tenido desbarrancamiento y el agua ha lavado los bordes. Y a lavar, obviamente, pero ¿por qué se cae? O sea, ¿por qué va lavando? Porque han talado los árboles de la zona que tenían raíces profundas donde el agua buscaba un lugar, y al talar estos árboles, obviamente, cuando cae el agua, obviamente no tiene dónde quedarse el agua y hace lo que nosotros ya vemos a diario. Y hay lugares como el que te estoy mencionando, por eso que en Piura, en Tumbes, las partes de arriba han sido talados las áreas verdes, y entonces no hay se ha deforestado la zona alta. No hay hojarascas, no hay raíces, no hay árboles que sostengan el agua, que la retengan el agua y provoquen estas inundaciones. ¿Por qué te hago el comentario? Porque también debemos apuntar algunos. Hay un gran chino que se llama Yi. Él ha propuesto que hagan ciudades esponjas, o sea, ciudades que retengan el agua y ellas podamos administrarla, nosotros esa agua, y esté lleno de lo que tú dices, zonas verdes, árboles, o sea, no necesariamente quizás en Lima, pero sí en algunas otras ciudades del Perú donde sufrimos estas inundaciones. Estas áreas verdes van a permitir no solamente absorber el agua y retenerla, sino también nos puede ayudar ahora con el tema de hacer huertos pequeños, ¿no? Claro, también ayudaría. Huertos en los techos, ¿no? Y es una nueva cultura donde nosotros como peruanos o como ciudadanos vamos a introducirnos a ser parte, a convivir con la naturaleza, que tú sabes que las áreas verdes también te cambian el ánimo de las personas. Así es. El problema del área verde en una ciudad como Lima, por ejemplo, es que ya no hay distritos donde no hay manera de colocar 1 metro más de área verde. Ya están consolidadas y ya no hay manera, porque tendrías que destruir ciudad o romper pistas para hacer área verde. No se puede, o no se podría, vamos a decirlo en condicional. Pero por lo menos no depredes, no destruyas el área verde que hay, pues. O sea, si tengo 1 metro cuadrado de sardinel, déjalo ahí. Ponle un arbolito, ponle una planta, riégalo. O sea, por lo menos dará algo de oxígeno, enfriará algo el ambiente y por lo menos alegrará también al estado de ánimo de las personas, que últimamente estos niveles de estrés se ven porque, claro, si sales a tu ventana y todo es gris, caminas a su trabajo y todo es gris, llegas a tu trabajo y todo es gris, naturalmente no hay manera de ser feliz, ¿no? Partiendo del principio de que el trabajo de por sí es penoso, ¿no? Mira, ahorita se viene la PEC, ya empieza, creo que el día de hoy se inaugura la PEC. Ahí llegan a grandes acuerdos de cambio climático donde cada país que pertenece a la PEC tiene una función en el tema industrial, de generar CO2, etcétera. Lo que pasa es que estos compromisos los hacen las personas de turno, los que están 4 años ahorita en el gobierno. Al terminar sus 4 años, el convenio que quedaron en cambio climático, el gobierno que sigue no continúa, lamentablemente. Borrón y cuenta nueva, como toda la historia del Perú. Eso es lo que ocurre en el tema de la política. Si nosotros nos comprometemos a un país en hacer proyectos a 50, 60 años, que es lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, nosotros tenemos que cumplir los acuerdos que se quedan en el año 2008, 2017 y hoy 2024. Lo que se vaya acordado hoy en la PEC, tenemos que continuarlo el gobierno que sigue. Y que nos pasa con el tren eléctrico, ¿no? Entonces no continúan las obras importantes. ¿Sabes qué se requiere, Osvaldo? Planificación
planificación, profesionales que planifiquen y que lleven adelante ese plan, pero meritocracia sobre todo, para que no se esté cambiando los funcionarios a dedo, para que los funcionarios puedan continuar en sus cargos como en otras latitudes, en que cambie el gobierno, cambian 10, 20 personas, pero el resto del Estado continúa con profesionales que tienen línea de carrera, que tienen meritocracia. Sí, y mira, Osvaldo. y para no irnos muy lejos, pasa el surco, en el área de gestión de riesgo de desastres, hay un área de defensa civil y el área de gestión de riesgo de desastres. El actual alcalde ha mantenido a la gente del área de gestión de riesgo de desastres, que vienen haciendo un trabajo, disculpa el cherry por los muchachos, pero conozco el tema a nivel nacional. Ellos vienen haciendo un trabajo de concientización y un trabajo de prevención en Surco. En Surco existen pues los contenedores en caso de algún sismo. Qué bueno que no llegue y comience a colocar pues al que lo ayudó a colocar el afiche o el que lleva el megáfono, ¿no? Osvaldo, tenemos que terminar por ahora. Yo te agradezco mucho. Hay mucho que hablar de esto. Seguro, te voy a invitar para mi programa de los días sábados, ¿te parece? Perfecto. ¿Ya? Para poder, de repente el siguiente sábado para poder hablar de esto.